Lucas capítulo 9, versículos del 37 al 45. Versículos del 37 al 45. Y hoy tenemos en esta noche, acuérdense que estamos estudiando este libro, este evangelio, versículo por versículo. Hoy nos toca esta porción de la Escritura y el título de nuestra conferencia en esta noche se llama La generación perversa e incrédula. La generación perversa e incrédula. Lucas 9, 37 al 45. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Muy bien. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad única de servir a nuestra generación. Tu generación, si tú naciste en el 1970 y te mueres en el 2010, esa fue tu generación. Del 70 al 50 son aproximadamente, en la Biblia, una generación son aproximadamente 40 o 50 años. Entonces, todos nosotros nacemos, ¿verdad?, para influenciar a nuestra generación, porque todos pasamos por la vida una sola vez. Y la influencia que nosotros tengamos en nuestra generación, cuando tú eres joven, en la influencia que tuviste en tu esposa, en tus hijos, la influencia que tuviste en la sociedad, si tuviste un puesto gubernamental, un puesto ejecutivo, o tal vez no tuviste eso, pero tuviste una panadería, tuviste un taller mecánico, lo que tú quieras y donde Dios te haya colocado, hemos nacido para influenciar para el bien o para el mal. Las amistades que tú tienes son amistades donde tú eres positivo a sus vidas o tú eres negativo a sus vidas y viceversa. Cuídate de las amistades porque es increíble, de acuerdo a la Biblia, lo que un mal amigo y lo que una mala amiga pueden contaminarte y llevarte a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado que hubieras hecho si no hubieras conocido a esa persona. Podemos pues ser entonces maldición o bendición a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y la generación dentro de la cual Cristo vivió necesitó ser reprendida fuertemente porque fueron los culpables por su manera incrédula de vivir. Veamos otros pasajes en Mateo 12, por ejemplo, Mateo 12. Versículo 39 al 42. Él respondió y les dijo, pero vamos a leer desde el versículo 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, otra vez, la generación mala y adúltera se caracteriza o demanda señal,
Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, les dice Cristo, se levantarán en juicio ¿con quién? Con las gentes que les tocó vivir durante el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y está Cristo remontándose a otra generación, 5 o 6 siglos anteriores a cuando Él nació, a los hombres de Nínive, que están en el libro de Jonás. Y esa generación se va a levantar cuando venga el juicio y van a ser usados por Dios como jurado contra todos los hombres y los seres humanos que vivieron en el tiempo en que Cristo vivió. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. ¿Quién es la reina del sur? La reina de Saba. Y la encontramos en el primer libro de los Reyes, cuando llegó la reina de Saba y vio la sabiduría de Salomón. Se quedó así la reina estupefacta, asombrada de ver la sabiduría y las maravillas. Y en ese tiempo Jesús no estaba en la tierra. En los tiempos de Nínive no estaba Jesús en la tierra. Y en esos tiempos, sin que Jesús estuviera en la tierra, creyeron. ¿Ya van entendiendo lo que Cristo le está diciendo? Y ahora que yo estoy con ustedes, el Hijo de Dios, ustedes me están pidiendo que les haga un milagrito para que puedan creer. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea que Cristo vino, de acuerdo a la Biblia, y vivió en una de las peores generaciones que han existido en toda la historia, al grado que era tan perversa y tan maligna la generación y las personas en los tiempos de Cristo, que fueron la generación que le crucificaron. ¿Cuántas personas dicen lo mismo y pertenecen a esta generación? Si yo veo un milagrito y veo un paralítico que se levanta, y si Dios en la noche se me aparece y me dice: Juan, levántate porque soy Dios y sírveme, entonces voy a creer y ya no voy a tener dudas de que Dios existe. ¿Sabían ustedes que hace 2000 años en la generación de Cristo hubo alguien parecido? Y cuando Cristo contó la historia en el Evangelio de Lucas de el rico y de Lázaro, que se murieron y uno descendió al Hades, al centro de la tierra, y el otro fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, el que estaba en el infierno, al otro lado estaban los justos, porque estaba dividido por una gran cima el infierno, y el lugar donde estaban los espíritus de los justos, que Cristo se los llevó al tercer día a vivir con ellos en el cielo. Allá se encuentran ahorita. Pero antes, cuando Cristo no había resucitado, todos los espíritus humanos descendían al centro de la tierra, y estaban en un lado el infierno y en el otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Y el que estaba en el infierno le gritó a Abraham y le dijo: Padre Abraham, manda allá arriba a mi casa, a mi familia, te lo suplico. Mándales a alguien que les diga que en la noche se les aparezca, que se les aparezca un ángel y que les diga que esto es real, que el infierno es real. No quiero que bajen aquí y que sufran lo que yo estoy sufriendo. Y le contestó entonces Abraham y le dijo: aunque un ángel se les apareciere y tuvieran una manifestación milagrosa, no van a creer si no creen a Moisés y a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la fe es por el oír, y por el oír la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que si yo oigo a Marx, voy a tener fe en Marx, porque es lo que mis oídos han oído. Si yo oigo a Lenin, voy a tener fe en Lenin. Si yo oigo el comunismo, si yo oigo a los nazis, los alemanes durante más de 12 años oyeron el Tercer Reich, el Tercer Reich, el Tercer Reich, el nazismo, y llegaron a creer que Hitler
iba a levantar una raza superior, la raza aria, y iban a gobernar por 1000 años en el mundo. Lo llegaron a creer al grado que se entregaron y se sacrificaron a él. La fe es por el oír. No solamente la fe es por el oír la palabra de Dios. Tú puedes tener fe o creer una ideología de tanto que le estás oyendo. Puedes tener una amiga que te diga fornica, no seas virgen a los 30 años, virgen a los 40, no seas ridícula, pareces monja, tienes cara de Sor Juana Inés ya en la escuela, y tú puedes estar oyendo, y lo que estás oyendo te afecta tarde o temprano tus decisiones en tu vida. Tú puedes juntarte con un amigo que lo estás oyendo, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a hacer una tranza, ándale un toque de mota, una grapa de coca, vete a echarte unas copas con nosotros, y la presión es tan grande cuando la fuerza interior es débil que cedemos a la presión. Si nuestra condición interna espiritual no es fuerte y robustecida por el Espíritu Santo, y yo oigo más a Dios que lo que dice el radio, que lo que dice la televisión, que lo que dicen las noticias, que lo que dicen los periódicos del mundo, si yo oigo más la voz de Dios, voy a creerle más a Dios que las voces del mundo que todos los días tratan de robarme la semilla de Dios. Queremos una señal de ti, y Cristo les contesta: la generación perversa y maligna demanda señal. ¿Y qué les contesta Cristo? No vengo a hacerles circo, maroma y teatro. No vengo a divertirles, no soy un payaso para hacerles saltibanquis y para comenzar a hacer ahorita que se muevan las columnas y los montes. Los milagros que hago, Cristo los hizo con un propósito, no para satisfacer la sed intelectual o el asombro de la gente, sino para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Y este es el problema cuando nosotros vamos a campaña de sanidad y se llena el estadio simplemente porque la gente va a ver sanidades o a llevar a alguien enfermo, no van a oír el evangelio. Es un anzuelo de lo más fácil y barato atraer a la gente con una campaña y cuando se anuncia de sanidad. ¿Por qué? Porque la gente va con motivos equivocados y no van porque buscan a Dios. ¿Qué les contesta Cristo? Señal no les será dada más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. O sea, la señal más grande. Si alguien quiere una señal y alguien quiere una prueba del milagro de Dios, vamos a voltear y vamos a ver la resurrección. Si alguien está pidiendo señales y milagros, la resurrección de Cristo es el evento milagroso, más espectacular, asombroso y grandioso de toda la historia humana. Porque cuando ese hombre resucitó, nos anuncia al mundo entero: si yo volví a vivir y transformé un imperio con mi resurrección y me vieron más de 500 personas, ustedes vuelven a vivir también conmigo. Regresamos a Lucas. Y vemos que este evento se lleva a cabo, Lucas 9:37, al día siguiente. ¿Al día siguiente de cuándo? De la transfiguración. ¿Se acuerdan? Fue nuestra última conferencia. Venían los discípulos bajando del monte con Cristo y descendiendo ya estaba esperándolos una gran multitud. Un hombre se acerca corriendo a Jesucristo, clamando y diciéndole: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Este hombre buscaba la ayuda de Jesús y lo vemos inmediatamente aquí porque era su único hijo. Y dice: es mi único hijo, no se nos dan las razones, tal vez ya no pudo tener más hijos, pero tenía un caso gravísimo de posesión demoníaca de un hijo de él. Y el problema de este niño era espiritual. Vamos a comparar en Marcos capítulo 9, el mismo caso narrado por el otro evangelista Marcos. Marcos 9 está antes de Lucas. No se vayan a Génesis. Versículos 17 y 18. Y así podemos juntar las versiones de los demás apóstoles y tenemos un cuadro mucho más amplio para poder examinar el caso de esta posesión demoníaca de este muchacho. Dice Marcos 9, 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos
y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Muy bien, aquí tenemos, juntando Mateo y Lucas, Lucas y el caso de Lucas y el caso de Marcos, dos perspectivas acerca de una persona endemoniada. Durante mucho tiempo, los seres humanos han creído en los fantasmas. Yo recuerdo cuando estuve en el programa con Nino Canún en la televisión hace algunos años, y se llamaba ¿Usted qué opina? Y ese tema durante 2 semanas fue los fantasmas. Entonces invitaron a curas, invitaron a gurús, invitaron a sacerdotes, invitaron a personas de la dianética, de parapsicólogos, etcétera, etcétera, para que tuviéramos un debate durante 2 semanas. Fueron 6 programas aproximadamente, y cada quien hablara de qué son los fantasmas. Y pues una gente decía, ¿verdad? Un brujo decía, no, pues es que son espíritus que salieron de Haití. Y otro decía, no, pues es que son almas en pena, etcétera, etcétera. Y cuando me tocó mi turno durante todo este tiempo, les hablé la Biblia y les expliqué lo que la Biblia dice, que lo que ellos llaman de fantasmas, ánimas en pena, espíritus locos, etcétera, etcétera, la Biblia le llama demonios. Y no, el ser humano no puede penetrar más allá del mundo empírico, el mundo de los 5 sentidos, sin que alguien del otro lado nos revele, se llama revelación, nos explique, nos enseñe qué hay en el más allá. Porque con nuestros métodos científicos y con nuestras deducciones o proposiciones filosóficas no podemos penetrar el mundo que nuestros 5 sentidos no alcanzan a percibir. Y la Biblia dice que Dios tuvo que revelarnos, entrar a nuestras 4 dimensiones donde tú y yo caminamos diario y traernos la información de lo que en el otro lado existe. Y la Biblia es el único libro que nos revela el más allá y lo que existe en el mundo espiritual. Y para eso Dios mandó al Hijo de Dios, para que nos enseñara a conocer lo que existe y pudiéramos tener un conocimiento rico del conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra de demonios, si los que lo quieren apuntar, viene de la palabra griega daimon, que significa ser inteligente. Es todo lo que sabemos de estas criaturas. Son criaturas, seres inteligentes. En segundo lugar, la Biblia enseña que los demonios no tienen cuerpos, como el que tienes tú, como el que tengo yo y como el que tienen los ángeles también caídos. Los demonios no son ángeles caídos. Una cosa es un ángel caído, otra cosa son los demonios. Son 2 criaturas totalmente diferentes. Aquí en Marcos se nos revela que estos espíritus inmundos, estos espíritus demoníacos, le pueden bloquear las cuerdas vocales a una persona. Aquí se le conoce como un espíritu mudo. En segundo lugar, dice el versículo 18 de Marcos, que este espíritu tomaba al muchacho y lo sacudía. O sea, que estos espíritus pueden entrar a una persona y transformarle su personalidad. Y si nos damos cuenta y seguimos leyendo, echaba espumarajos y crujía los dientes. El 70% de los casos que existen en el mundo de convulsiones, de las personas que se tiran al suelo y que echan espuma y que se conocen con diferentes clasificaciones de nombres por los médicos o por la ciencia, la Biblia dice que el 70% son problemas de demonios. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Nosotros como cristianos, como líderes espirituales, tenemos que ver un caso y ver si no existe una lesión cerebral en la persona o falta de litio o algún tumor que le pueda causar la alteración de sus facultades, tiene problemas de demonios. Y los demonios entran a los seres humanos principalmente para producir en nosotros conductas anormales. Este muchacho lo echaba y lo sacudía, lo hacía echar espumarajos, crujía los dientes y es interesante que dice, y se va secando. Es interesante que los brujos y las brujas, damas y caballeros, son las personas que menos viven y son las personas que se avejentan o envejecen más rápido que cualquier ser humano. De ahí viene la palabra brujilda. Cacle, cacle.
Se secan y los demonios, cuando están dentro de la persona, te minan la salud, te matan las células o aceleran la muerte de las células, comienzan a disminuir la energía del ser humano. Todo el propósito de los demonios al entrar a un ser humano es robar, matar y destruir. Y la Biblia nos habla claramente que no son fantasmas y que son seres absolutamente reales, que siguen, ¿verdad?, pululando y buscando las entradas para poder penetrar y descansar en los cuerpos humanos. Regresamos a Lucas 9 y seguimos examinando esta persona, porque dice Lucas que el espíritu le tomaba, versículo 39, y de repente da voces. Otra de los síntomas de posesión demoníaca es cuando una persona le cambia la voz. Casi todas las personas que tienen demonios, cuando hablan así, o te hablan con una voz que no es la voz ni la tesitura que tienen normalmente. Es una voz totalmente transformada o es una voz alterada totalmente. En eso lo puedes ver. Yo recuerdo hace mucho tiempo, estábamos en Cabo San Lucas en una campaña, y al salir del desayuno, culminó con un desayuno en un hotel allá muy famoso. Llega Jorge Lozano, estaba yo trabajando con Jorge Lozano, éramos los dos pastores de la misma iglesia, y me dice Jorge: oye, fíjate que hay una señora que su cocina la tiene cerrada totalmente en la noche y pone carne, y cada mañana amanece la carne como con una garra de tigre, así, como si un tigre literalmente, no un gato, o sea, un tigre, eran como garras de tigre, así. Y tiene un niño de 12 años que esas mismas garras las tiene en la espalda y nadie sabe cómo se las hizo. Le dije: ¿sabes una cosa? No hay la menor duda, esa casa está llena de demonios. Pues fuimos Jorge y yo a esa casa y platiqué con la señora, y a la entrada me recibe el niño, el que tenía como tatuada una garra atrás en la espalda. Inmediatamente me dice: tú eres cristiano, ¿verdad? Y le digo así, y tenía unos lentes así como de fondo de botella, chiquito como de 12 años. Inmediatamente me dice el niño: ¿sabes una cosa? Te odio. Y yo supe en ese momento, ¿verdad?, quién le dijo al niño que yo era cristiano. Él ni sabía que íbamos a ir a la casa. ¿Y de dónde sacó su odio cuando jamás en la vida nos habíamos visto? Y nos volteamos a ver Jorge y yo y nos dimos cuenta que el muchacho tenía demonios. Y entramos a la cocina de la casa y vimos la carne, y así como una garra horrible que bajaba hasta el suelo. Y me dice la señora: pastor, aquí la cocina la cierro con llave y mire el candado que le pongo. O sea, no hay ventanas, no hay manera de entrar. Y es interesante que la garra aparezca en la carne y la tenga mi hijo en la espalda. Agarramos Jorge y yo al niño, lo comenzamos a investigar, y resulta que tuvo la señora una sirvienta que era bruja sin que ella lo supiera. Y comenzó a meterlo en un círculo al niño con estrellas, con pentagramas, para que él comenzara a hacer hechicería. Exactamente lo que enseña Harry Potter. Síguele enseñándole a tu hijo y dándole que vea las películas de Harry Potter. Ahí son inocentes, ahí no son nada. El diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Lo vamos a entender o no lo vamos a entender? Ya vamos a olvidarnos de los que no son cristianos. Hasta en el Halloween son engañados. Pero nosotros somos hijos de la luz. Yo les decía este domingo que está tan grande el engaño y el adulterio y la fornicación y la brujería, que ahora hasta en ese programa, ¿verdad?, de Bailando por un Sueño, es un programa que promueve el adulterio. Es un programa que promueve el adulterio con el disfraz de: tengo el sueño de comprarle una prótesis a mi hermano, y mi papá no tiene un taller de carpintería y tengo el sueño de comprárselo, y el precio para que tu papá tenga el taller de carpintería es que vivas con un hombre que no es tu esposo durante 3 semanas o un mes, o con una mujer que no sea tu esposa y que te ande bailando ahí en paños menores, ¿verdad? Y aunque estés casado no te importa vivir con 3 semanas. A ver, pregunta. A ver, ¿a quién le gustaría ver a su esposo ahí con una muchacha ahí y que esté viviendo con ella 3 semanas? O que vinieran por tu esposa: ¿me la prestas para llevármela bailando por un sueño porque quiero cumplir un sueño? Toma tu sueño. Pero así está la sociedad en que estamos viviendo. Está disfrazado todo.
Y ahí lloran en la televisión y le hacen el panchototote que hacen y todo con el propósito, ¿verdad?, de promover el adulterio. Y la mayor parte de las personas que van a ir se van a acabar divorciando. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si de por sí la carne es débil? Ahora vivir con una persona, imagínate nada más durante 2 o 3 semanas y estar ensayando con ella y a ver, échame tus pompis acá y siénteseme aquí mi nena y aquí me la voy a cargar yo, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que después de todo ese tiempo van a ir a ver una película de Bambi en la noche? Esta posesión de este muchacho que le hacía echar espuma y le estropeaba, y dice el versículo 39, a duras penas se aparta de él. Vemos aquí un control total de qué forma un espíritu invisible llamado demonio puede entrar a nuestra vida y controlar nuestros ojos, nuestra voluntad, nuestras cuerdas vocales, los músculos que mueven las manos, lo que hace producir que salga espuma por la boca. Y para que un demonio pueda hacer todas estas cosas, ¿qué necesitan los demonios conocer? El cerebro humano. ¿Saben ustedes hace cuántos años comenzaron a entender que el hemisferio izquierdo del cerebro mueve mi mano derecha y la parte derecha de mi cuerpo, y el hemisferio derecho de mi cerebro mueve mi parte izquierda de mi cuerpo, y que ahora aquí está localizada el habla, aquí está localizada la vista, aquí está localizado el olfato? No tiene más de 30 o 40 años que la ciencia acaba de descubrir eso. Y los demonios hace 2000 años entran y saben, porque el cerebro es el disco duro, es el centro donde se mueve todo, la cabeza es la que mueve al cuerpo. Los demonios, para mover las manos, para mover las cuerdas vocales, para afectar mis ojos, necesitan entrar a mi cerebro y mover las neuronas de tal manera, manejarnos y convertirnos en títeres. Es increíble la sabiduría y el conocimiento de Satanás. Pero entran a una persona y es como si metiera la mano a un guante y lo hacen moverse a la persona como ellos quieren. Y el día que tú tengas el caso de un endemoniado, yo quisiera, aunque esto no es un show, ¿verdad?, pero yo he presenciado más de 200 casos de endemoniados. Y siempre que invito a pastores a que me acompañen, no se imaginan ustedes cómo se hacen como culebras en el suelo, echan espuma, la cabeza, como en la película del exorcista es real, vuelven la cabeza para atrás sin que se les rompan las vértebras cervicales. Los demonios tienen tal capacidad de poder transformar en un muñeco de hule el cuerpo humano. Es increíble lo que pueden hacer con tu vida y con mi vida. Ahora dice este hombre en el versículo 40 que le rogó a los discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y ahí fue cuando Jesús responde con una reprensión por su falta de fe e incredulidad. Cuando Jesús dice, oh generación, no estaba hablando solamente a los discípulos, sino que estaba extendiéndose más allá y hablando a toda la gente que estaba alrededor. La pregunta es ¿por qué? Porque aquí aparentemente los directamente culpables eran los discípulos, ¿no es cierto? Pero Jesús habla y involucra a todos. Y saben ustedes que la Biblia nos revela que la única parte donde Cristo no pudo hacer milagros fue en la región de Nazaret, donde Él nació. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la gente que estaba ahí alrededor eran todos una bola de escépticos, ateos, agnósticos, incrédulos, y que cuando tú estás, por eso no, cuando nosotros, por ejemplo los pastores, cuando vamos a sacar el demonio de una persona, no se hace públicamente. Si se manifiesta aquí, tenemos instrucciones, ¿verdad?, de canes o seguridad. En el nombre de Jesús ahí te quedas y no haces ningún pancho, así le dices al demonio, y no vas a tumbar ninguna silla, y nos los llevamos a un lugar donde no haya nadie, un lugar secreto, un lugar oscuro, un lugar aislado, para que no haya gente alrededor. Porque la influencia de la gente alrededor tuya, que tengan malas vibras, impide la liberación demoníaca. El otro día yo estaba orando por una muchacha endemoniada como de 17 años que sacaba la lengua hasta acá la sacaba y la hacía así la lengua y se la volvía a meter, como una culebra en México. Y estaba la mamá junto y que le pongo las manos y me saca la lengua hasta acá. Y llega la hermana y le pone también las manos. Sí, y le dije, señora, quite sus manos y déjeme tratar solamente con ella, porque yo no conocía el espíritu de la mamá.
Y es por eso que toda la generación que estaba alrededor, tratando de ver al muchacho que se aventaba, nadie. Y fíjense ustedes que el papá, es interesante, sabía que era un espíritu. ¿Ya se dieron cuenta? El papá del muchacho le dice a Cristo, un espíritu le toma. O sea, el papá ya sabía, había tal conocimiento de los demonios, que era este hombre nada más, y por eso Cristo le hizo el milagro. Porque el papá sabía que era un espíritu y que nadie más que el poder de Dios lo podía solucionar. Y Cristo, cuando dice generación perversa, incrédula, les está diciendo, ¿verdad? En primer lugar, que los discípulos no habían podido echar los demonios fuera. ¿Por qué? Porque habían perdido el poder que anteriormente Dios les había dado. ¿Qué es lo que nos hace perder el poder de echar demonios? La incredulidad, número uno, y número dos, el pecado. Nosotros no tenemos ningún poder. El único poder que tenemos es el poder que el Espíritu Santo nos da para poder echar demonios. No echamos los demonios en mi nombre o en el nombre de una persona, los echamos en el nombre de Jesús. Estos discípulos, aparentemente, ¿verdad?, sucedió algo con ellos. Les hacía falta el poder de Dios. Sus pecados eran los pecados de todos, y los pecados de todos era ser incrédulos y perversos. Apunten, por favor, la palabra incrédula y la palabra perversa, que son las dos palabras claves de nuestro estudio. La palabra incrédulo es la palabra griega apistos, con A. Apistos, así como suena, significa sin fe. Pistos es fe, apistos sin fe. Teos, Dios, ateo, sin Dios. Es el prefijo que forma la palabra ateo. Entonces, incrédulo es la palabra apistos, significa sin fe. Y la palabra perversa es diastrepos en el griego, diastrepos, y significa echado a perder, corrompido. O sea que esa generación que estaba Cristo a su alrededor y que les regaló pan a 5,000, caminó sobre las aguas, vieron que sacó demonios, vieron a Lázaro salir de la tumba. Y todavía los cristianos del siglo XXI siguen buscando milagros, porque pertenecen a esa generación perversa e incrédula. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos y felices los que no necesitan ver para creer y que les ha bastado creer a mi palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Esta generación perversa e incrédula es una generación de personas que vivían sin creer en el poder de Dios. Los corazones humanos se pueden corromper. Tú te puedes echar a perder. Así como una manzana se echa a perder, así como una fruta se echa a perder. Miren, pongan ustedes una canasta de frutas y pon una manzana y pon una fruta podrida. ¿Qué le pasa a la manzana que está buena? Inmediatamente se precipita o se acelera la putrefacción. Tú júntate con una persona podrida y así te va a pudrir a ti también. ¿Qué dijimos cuando comenzó la clase? Que la influencia que tengamos nosotros es para bendición o para maldición. Júntate con un amigo que sea un adúltero, que sea un tranza, que sea un asaltante, que sea un corrompido, que tenga como filosofía el que no tranza, que no avance, y te echa a perder en 2-3 meses. Y acabas pensando y actuando y hablando como tu compadre o como tu mejor amigo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta generación era una generación corrompida y perversa. Y esto se había profetizado, por ejemplo, en Isaías 53, en el Antiguo Testamento. Ya Dios había dicho a través de su profeta, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Y la respuesta cuál es? Hay dos preguntas en Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La segunda pregunta, la respuesta es sobre Jesús.
Sobre Jesús se manifestó el brazo de Jehová, significa el poder de Dios. Y Dios manda a su Hijo con poder al mundo para multiplicar el pan y alimentar a 5,000, para caminar sobre las aguas, para resucitar a los muertos, darle vista a los ciegos, levantar a los cojos, sanar a los paralíticos. Y sin embargo, a pesar de que Dios manda su poder y la gente lo ve, el colmo de los colmos llegó. En Juan 11, cuando Cristo resucita a Lázaro. ¿Saben qué pasó cuando Cristo resucita a Lázaro? En Juan capítulo 11, desde el momento en que Cristo resucita a Lázaro, desde ese instante los judíos planean matar a Jesús. En lugar de que hubiera ocasionado la reacción contraria desde ese momento, Dios mío, si una persona le da vida a un muerto, realmente tiene que ser Dios, produjo el efecto contrario. Vamos a matarlo porque ya no puedes seguir haciendo milagros. Esto que nos habla y que nos enseña que el problema del ser humano no es ver ni tampoco ser saciado intelectualmente. Una persona atea, no es cierto que esa persona no cree porque no tenga evidencias, no cree porque tiene problemas morales. No le conviene creer. Detrás de todo ateo encuentras tú que el 95% de los ateos son personas amargadas. Algo en su vida les sucedió que se enfrentaron contra Dios y detrás de todos ellos se encuentra una vida de inmoralidad. No les conviene, como hace mucho tiempo les conté, estábamos una cruzada en Tabasco, en un estadio en Tabasco, allá por los 80s, y le prediqué un mensaje a la juventud del sexo, la juventud y la Biblia, me acuerdo esa noche. Y al acabar me bajé la plataforma, al acabar la conferencia, llegaron 3 muchachas, jovencitas como de 15 años, y me dice una de ellas, usted es un mentiroso, usted nos viene aquí a asustar, no hay infierno, no es cierto que hay infierno después de la vida, usted solamente nos viene aquí a asustar. Y entonces yo le contesté, le dije, mira muchacha, no me preocupa tanto porque me digas que no hay infierno, sino porque tú no crees en el infierno, lo que está detrás de tu aseveración. Y la muchacha de junto me dice, sí es cierto pastor, esta muchacha tiene 3 amantes. O sea, nos damos cuenta, ¿verdad? Que esa muchacha se enfrentó con la verdad, la realidad de un juicio, pero se dio cuenta que si aceptaba a Cristo esa noche en el estadio, ella tenía que dejar de seguir fornicando con sus 3 amantes que tenía. Y a ella no le convenía dejar a los amantes, entonces comenzó a desarrollar un sistema de defensa intelectual para decir no hay infierno, pero detrás de su barrera disque intelectual se encontraba una vida inmoral. Entonces la gente no cree por falta de evidencias, sino por problemas morales. Y terminamos, y dice la Biblia que más adelante, en el versículo 42 al 43, Lucas 9, Cristo comienza a acercarse al muchacho, el demonio derriba al muchacho y le sacude con violencia, pero Jesús reprende al espíritu inmundo. Vean ustedes las 3 formas en que se escriben estas criaturas. En el versículo 39, un espíritu le toma. En el versículo 42, un demonio le derriba. Y Cristo se dirige a esta criatura como un espíritu inmundo. La palabra inmundo, akatartasis en el griego, significa contaminante, que contamina, que ensucia, que mancha. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 42 para terminar con los demonios? Que cualquier persona que tenga ideas de suicidio o que haya intentado alguna persona cerca de tu familia quitarse la vida, se encuentra detrás de esa persona demonios operando en su mente. Los demonios te crean ideas en tu mente de no vale la pena vivir, escápate, y te dice el demonio, es mucho mejor que te mates. Esta es la filosofía y lo que asumen los demonios. Es mucho mejor que te quitas la vida y que no enfrentes ya la vida tan cruda como es y con tanto sufrimiento y que te vayas a la otra vida.
Y la mentira consiste en que te sale peor, porque en la otra vida te va a ir peor que en esta, porque te vas a ir al infierno. Entonces, en lugar de escaparte de esta vida a través del suicidio, los demonios llevan a las personas a que se quiten la vida para que acaben en el infierno. Cristo sana al muchacho, le saca al espíritu y se lo devuelve a su padre, y todos se admiran de la grandeza de Dios. Jesús muestra su compasión al liberar a este muchacho y entregárselo a su padre. Toda la gente alrededor comenzaron a asombrarse del poder de Dios, y Jesús estaba trayendo, ¿verdad?, la gloria no sobre su persona, sino estaba trayendo la gloria a su Padre celestial. Ahora, ¿por qué era imperdonable que estos discípulos hayan perdido el poder de Dios o no lo tuvieran? Porque Jesús ya les había revelado a los discípulos cómo podemos tener el poder de Dios. ¿Por qué es imperdonable que llegues a tu casa ahorita y que un hijo se esté endemoniado, o que te digan, hermano, yo me saqué un demonio, vamos por el pastor, vamos pastor? ¿Cómo que vamos el pastor? Todos los cristianos tenemos el poder de sacar demonios. ¿Por qué es imperdonable que tú en tu vida cristiana se te presente una oportunidad de un endemoniado y no puedes hacerle nada más que una crucecita, el agua bendita, un escapulario? Quiero decirles algo, los demonios no respetan el agua bendita, te la escupen. Escapularios, la cruz, el demonio a lo único que le tiene temor es al Espíritu Santo. Y los demonios saben cuando una persona tiene al Espíritu Santo, así que si usas un escapulario o cualquier cosa y no tienes al Espíritu Santo, todo tu ataque contra el demonio es externo. Al demonio lo tiene que sacar como un misil el Espíritu que está dentro de mí, que es el Espíritu de Jesús. Eso es lo que hace que los demonios tiemblen y huyan y tumben a las personas y no puedan ellos controlarse. ¿Por qué es imperdonable esto, verdad? Porque Cristo, vayamos a Mateo capítulo 17 para terminar, versículo 20 al 21, les había dicho claramente, Mateo 17, 20 y 21. Por vuestra poca fe, les dijo Jesús, porque de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En otro caso, Cristo vio que no podían echar los demonios y les dijo lo mismo. ¿Qué es lo que falta para poder enfrentarnos al mundo de las tinieblas? Creerle a Dios. ¿Qué le necesito creer? Que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. ¿Saben ustedes que cuando pasas cerca de un perro que te ladra, los perros tienen una característica de oler la adrenalina que suelta nuestro cuerpo cuando tenemos miedo? Si tú pasas cerca de un perro y él te huele que tienes algo de miedo, lo proyectamos en el olor. Increíble, esto es científico. Y te lanzan la mordida. Los demonios actúan de la misma manera. Si quieres atraer a tu vida y que te puenteen y que se te metan los demonios, comienza a tener temor de ellos. Y los demonios saben cuando alguien les tiene miedo. Y disfrutan como no nos imaginamos que les tengas miedo. ¿Y por qué les tienes miedo? Porque no crees que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Hace muchos años estábamos en una iglesia en México que se llama la First Baptist Church, ahí enfrente del Hospital Inglés, bajando por Constituyentes. Todavía está esa iglesia bautista. Y había una reunión de jóvenes y se endemoniaron 2 o 3 de repente. Me hablaron por teléfono, yo vivía por allá cerca. Oiga, pastor, venga por acá porque aquí hay 2 muchachas endemoniadas, y ni el pastor podía hacer nada. Y ahí me voy en mi carro a las 11:30 de la noche y estaba una muchacha así como reguileta en el suelo, así, pero así como trompo. Estaba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta la muchacha y jajaja, y se reía y gritaba y escupía a todo el mundo. Me acerqué y le comencé a reprender, y de repente le salen los demonios a ella y se le meten a otra muchacha que estaba enfrente, mirando a esa porque tenía miedo. Y comenzaron a puentearse como 3 o 4 o 5 muchachos o muchachos endemoniados, y les dije a todos, por favor, todos comiencen a orar y comiencen a gritar, mayor es el que está dentro de mí que está en el mundo. En Cristo soy más que vencedor. Jesús ha vencido a Satanás en la cruz. Griten, por favor. Y comenzaron todos a agarrarse las manos y a reprender a Satanás. Y comenzaron a darse cuenta que los demonios, al hacer una cadena, ya no pudieron hacer nada. Se estrellaron contra la fe de los hijos de Dios.
Pero el día que tú tengas temor, que, ay, me da miedo, ay, quién sabe qué, y se le metió el chamuco, cuidado porque te puentean y se te meten. Te lo digo con todo mi corazón, te brincan y se te meten, porque el temor los atrae. El temor es una de las armas que Satanás usa. Entonces, dice en Mateo 17, 20 al 21, en Juan 15, 5, dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y en Hechos 1, 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué tenemos el poder? Para testificar de Cristo y para echar demonios. Para ser más que vencedores en la vida, para acostarme en la noche sin temor y decirle a Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi luz, mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿De quién? El temor es incredulidad y la incredulidad pertenece a la generación perversa y maligna. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tenemos una sola vida para influenciar, para el bien o para el mal, a las personas que se acercan a nosotros. Podemos bendecirlas o podemos maldecirlas, comenzando con nuestros propios familiares en nuestro propio hogar. Podemos ser una influencia maligna a nuestros hijos cuando vivimos en pecado, sobre todo cuando son hijos menores de edad, porque el pecado de los padres se viene sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que se burlan de Dios y de los que no creen que su hijo murió en una cruz hace 2000 años para pagar por nuestros pecados, para que ya no vivamos para nosotros y para que nos demos cuenta que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual debemos resistirle en la fe, creyendo que es más grande el que está dentro de nosotros, creyendo que su poder nos guarda y nos protege, y que Él es nuestro castillo, nuestra roca, nuestra esperanza. Padre, te pedimos en esta noche que nos guardes y nos libres del mal. El mundo va a infestarse con más y más criaturas invisibles, demoníacas, antes de que tú vengas, los cuales seguirán engañando a los seres humanos, porque el mundo entero, dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. El engaño cada vez va a ser más sutil a través de cuentos, de fiestas de Halloween, Harry Potter, festivales, concursos en las televisiones, y detrás de todo eso se encuentran la estrategia de un enemigo invisible que quiere atraer a los seres humanos como las arañas atraen a su telaraña, a los insectos para inyectarles su veneno. Pero nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas, para que nosotros usemos las armas de la luz y podamos distinguir claramente entre el bien y entre el mal. Para que podamos nosotros distinguir y hacer la diferencia en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya no podemos seguir siendo niños inmaduros. Tenemos que enfrentarnos a un mundo cada vez más hostil, más oscuro y más corrompido, donde hemos de brillar como luceros en medio de las tinieblas y que la gente pueda ver nuestro testimonio y podamos, antes de morir, decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, eché mano de la vida eterna, influí en mi generación y he pasado por esta vida para la gloria de Dios, para que en la otra vida nos sea otorgada una amplia y generosa entrada al reino de los cielos y podamos oír la voz de nuestro Señor que nos diga: siervo fiel, te puse sobre poco y fuiste fiel sobre poco, te di mucho y fuiste más fiel, entra al gozo de tu Señor. Y no nos avergoncemos en su venida cuando venga a llevarnos a la presencia de su Padre. En esta noche tal vez hay alguna persona o varias personas que aún no tienen a Cristo como su Salvador y Señor. Tal vez esta noche el Espíritu Santo te ha abierto los ojos para mostrarte tu necesidad que tienes de la salvación de tu alma. Y en lugar de que el enemigo venga y arrebate tu alma y la lleve al infierno, Dios te ofrece el perdón de tus pecados
a través de la muerte y la sangre derramada de su Hijo en la cruz. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta noche para tener la seguridad de que si me muero hoy mismo, yo puedo enfrentarme a Dios como mi Salvador. La Biblia dice que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que has vivido equivocadamente, que creas que en la cruz Cristo murió por ti y pagó con su sangre por tus pecados y mis pecados, y le recibas en tu corazón. Y dile en esta noche ahí en tu lugar a Jesús: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz tomaste tú mi lugar, que yo merecía para morir por mis pecados, y tú moriste en mi lugar. Tú llevaste mi infierno y mi juicio en esa cruz. Y a los 3 días resucitaste. Y como creo que vives, te invito a que entres a mi vida en este momento como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido y te doy las gracias, dulce Jesús. Amén. Bueno, pues antes de retirarnos, nos gustaría conocerlos a todos ustedes que han invitado a Cristo a su vida esta noche. Y todos ustedes que esta noche hicieron esta oración, les quiero pedir que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración, invitando a Cristo por primera vez a su vida. Dios te bendiga, gracias a Dios. Gracias, Dios los bendiga, gracias. Gracias, joven, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Gracias a Dios.